Muy bien, bienvenidos y bienvenidas a la sesión 3 de el curso de Griego 2. Vamos hoy a detenernos un poco en unas perspectivas un poco más teóricas, porque vamos a abordar el significado de la voz media, voz que no existe en nuestro idioma castellano, al menos no indicado de una forma tan clara como podría ser la voz activa y la voz pasiva. Luego de eso haremos una breve mención del sustantivo masculino de primera declinación y simplemente recordar el pronombre indefinido tis, que ustedes lo verán, más que yo explicarlo, lo verán en la gramática porque hemos hablado de tistinos ya como parte de la tercera declinación sarx, sarcos. Hemos visto la voz activa, si nos recordamos que, por ejemplo, con el verbo lambano, la voz activa en un aoristo es elabón, y la voz pasiva cambia totalmente. Un aoristo de voz pasiva es elamphten, tal como los ejemplos que nos coloca la profesora Irene en su texto. Uno en voz activa y el otro en voz pasiva. Uno sería yo tomé, porque soy yo quien ejecuto la acción, y otro yo fui tomado como alguien que está recibiendo la acción. La voz media en griego no se acerca o no se define de una forma tan clara como estas dos anteriores. Indica y se traduce, puede ser traducida en 4 sentidos. Esos 4 sentidos de los que estamos hablando los podríamos resumir de la siguiente manera. El sujeto realiza la acción en beneficio propio. Número 1. Vamos a poner un ejemplo. El texto de Romanos 15:7 que se nos coloca en la gramática. Jo Christos proselábeto himos. Cristo recibió a vosotros. Si ustedes ven, ese concepto de proselábeto, recibió, lo mencionamos como un pasado, pero debemos entenderlo como que realiza la acción en beneficio propio. Cristo recibió para sí, Cristo recibió hacia él mismo, a vosotros, os recibió, nos recibió, en el sentido de su beneficio propio. La página 242 nos lo aclara en este mismo ejemplo. El segundo sentido, en el que podemos entender la voz media o podríamos traducirlo, es la participación plena del sujeto en la actividad. Es decir, cuando nosotros decimos que plenamente queremos reafirmar nuestra participación en un hecho, lo que hacemos y decimos es lo siguiente. En vez de decir comí toda la ración de fruta, usted para reafirmar en español dice me comí toda la ración de fruta. O por ejemplo hablar de otra versión en español, su hijo se gastó una fortuna en la guerra. Tanto el pronombre me en la primera como el pronombre se en la segunda refuerzan quién fue quien realizó la acción. No es el sentido primero de una acción que recae o que se realiza en beneficio propio, porque yo no me como a mí mismo, ni tampoco me gasto a mí mismo, como sería el sentido de la primera, en beneficio propio, sino que es más bien un reforzar reforzar y subrayar quién hizo la acción. Una tercera posibilidad de traducción es la acción reflexiva, donde el sujeto es agente y paciente. Dicho de otro modo, podemos encontrar 1 Corintios 14:8. Tis paras keu acetai eis polemon. Tis paraskeusa, disculpen, esta palabra es un poco compleja porque tiene para y el otro texto. Paraskeu acetai eis polemon. ¿Ok? ¿Quién se preparará para la batalla?
podríamos traducir. Si ustedes responden, ¿quién se preparará para la batalla? Se preparará él mismo. ¿Y qué está preparando? Si preguntáramos esa doble, ¿quién y a quién prepara? ¿Quién se prepara? Es él, y lo que prepara es a él mismo. ¿Ok? Él es agente y paciente, realiza la acción y a la vez la recibe. Igual, por ejemplo, Mateo 27-24, apenipsato tas heiras, se lavó las manos. ¿Quién se lavó las manos? Él se lava sus propias manos, él se lava a sí mismo. Entonces es agente y paciente, el complemento indirecto es se y el complemento directo es las manos, o sea, se lava a sí mismo las manos. Es obvio que, como nos lo menciona el texto allí, las traducciones no pueden ser siempre literales. Por ejemplo, nos colocan el texto Lucas 8:27. Uk enedisato himation. Literalmente, no se vistió ropa. ¿Ok? No se vistió ropa por esa voz media que está presente allí. No podemos traducir no se vistió ropa, sino que ¿cómo traduciríamos? Traduciríamos no se vistió con ropa, no vistió ropa, quitándole el se, a pesar de que sea una voz media, ese se, esos pronombres que debemos recordar, me, te, se, nos, os, implica esa voz media, son características de nuestra traducción para la voz media. Hay que acomodar, hay que lograr el sentido de lo que nos quiere decir allí presente. La cuarta posibilidad es el sujeto o causa que permite que la acción del verbo se efectúe. ¿Quién facilita que la acción del verbo se efectúe? La persona que ayuda, que posibilita la acción. Y nos colocan un ejemplo de Lucas 2:45. Aneve Yosef eis polin David apograpsastai. Subió José a la ciudad de David para empadronarse. En realidad, José no va a empadronarse por sí mismo. No es él quien va a ir a inscribir su propio nombre con una pluma en las actas romanas, sino que es el oficial romano quien va a empadronar a José. Pero es José, por su insistencia, por su necesidad de ir a empadronarse, el que realice y propicia que esto pase. Él causa la acción, pero otro está realizándola. Aquí tenemos otro ejemplo de la voz media y de cómo traducir. A partir de la página 245 pueden encontrar ustedes los paradigmas. No los coloqué en la pizarra esta vez, sino que quise explicar el sentido de la voz media por el simple hecho de que muchos de los paradigmas de voz media en tiempo presente, en tiempo imperfecto y demás son muy similares, sino que iguales a los de la voz pasiva. ¿Cómo los distinguimos? Los distinguimos precisamente viendo cuál de las posibilidades de traducción, como alguien que realiza la acción sobre el sujeto que recae, voz pasiva, o cómo cualquiera de estas cuatro posibilidades se adecua mejor al sentido global de la colaboración nos dice. El contexto nos va a ayudar en esto. Es muy importante que hagamos práctica a partir de esto, así como entender, por ejemplo, que la mejor traducción no es aquella que es la más literal, sino la que mejor explica el sentido de lo que el autor quiso comunicar según usted lo está aprendiendo en la gramática. Dos puntos más se mencionan en nuestra ruta de aprendizaje, como lo es el caso del género masculino de la primera declinación. Lo encontramos como casi una excepción porque en el caso de la primera declinación hemos dicho todos, casi todos son femeninos, son palabras femeninas. En este caso tenemos que decir que hay unas excepciones de palabras masculinas que ustedes verán
en la gramática y simplemente es de aprenderse cuáles son esas palabras y aprenderse su respectiva desinencia. Y en el caso del pronombre tis, tinos, hemos aprendido que pertenece a la, en este caso, la palabra tis tinos pertenece a la tercera declinación, pero también aquí en este caso como tis, como pronombre, lo podemos utilizar como pregunta de quién, qué, a quién. Y tenemos que tener mucho cuidado, en esta unidad se nos va a recordar un poco eso. Recuerden realizar toda la unidad 15 del libro, enviarla a través de las entregas de la plataforma, de las tareas de la plataforma y realizar, muy importante, como ejercicios de comprobación, los puntos 64, 65, 67, 68 y 69 de las páginas 256, 257. En hojas aparte, por favor, escanearlas y subirlas a la plataforma. Y luego, como ejercicio de lectura y de traducción, lea en voz alta, traduzca la prueba de la página 257, realícela en hojas aparte, escanéela y súbala al foro correspondiente, a la tarea correspondiente de esta unidad. Cualquier elemento de duda, pues a través del foro de dudas, recuerden que tendremos también para las siguientes sesiones en vivo para aclarar los elementos que no quedan claros y son mucho más seguidas en un curso como estos que requiere de una atención mayor. Les agradezco mucho.